resucitó. El Señor esté con ustedes. Les anuncio el Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Ahora ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: hace tanto que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo les digo, no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, crean a las obras. En verdad les digo, el que cree en mí, también Él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y lo que pidan en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Qué importante tener la gracia del Espíritu, el don del Espíritu Santo para llevar muchas personas a la oración, al conocimiento de Dios. San Pablo, un enamorado y convencido de lo que Dios le entregó. Un hombre apasionado por lo que Dios le entregó. El sábado siguiente casi toda la ciudad acudió a oír la palabra del Señor. Al ver el gentío, los judíos se llenaron de envidia y respondían con blasfemias a las palabras de Pablo. Nos cuesta entender el camino duro de la persecución. Nos cuesta entender cómo el demonio actúa para dañar el camino perfecto del plan de Dios. Y tal vez gente que conocía, judíos que conocían la palabra, y en el camino encontraremos personas que yo lo llamo los cucarrones del demonio, que son las personas que le hablan al oído para sacarlo de los caminos de Dios. Para sacarlo del camino del Señor. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con toda valentía, la valentía es del Espíritu. Esa seguridad tan hermosa que nos da el gozo de tener a Dios en la vida. Le hablo de algo que a usted, como ahora la persona que le preguntaba, al principio suena algo que no sirve. Pensamos que orar es un tema y un camino perdido. Jamás me imaginé que el camino perfecto que yo podía recorrer era la oración. Jamás me imaginé que orando iba a llegar a buscar y a encontrar el camino que me llevara a la felicidad.
Aquí Pablo tiene la experiencia de la valentía divina. Y la valentía es un don del Espíritu Santo dado a los mártires. O sea, todos en el camino de la persecución, en el camino de la enfermedad, en el camino del dolor, en el camino de las pruebas, ¿cómo necesitamos este don del Espíritu Santo? Valentía. Y eso empieza, sí, suena bobo, pero ¿cómo empieza a marcar la diferencia en mi mente, en mi alma, en mi pensar, en mi actuar? Teníamos que anunciarles primero a ustedes la palabra de Dios, a los judíos. Pero como la rechazan y no se consideran dignos de esta vida eterna, sepan que nos dedicamos a los gentiles. Nos lo ha mandado el Señor. Yo te he puesto como luz de los gentiles, como luz de las gentes, para que lleven la salvación hasta el confín de la tierra. Manos a la obra, querido hermano. Por el bautismo tenemos una misión extraordinaria y a mí me parece supremamente especial lo que nos entregó el Señor. Vayan por el mundo entero. ¿Qué nos decía el Papa recién en su pontificado, el Papa Francisco? Salgan, vayan, salgan. ¿Qué me enseña Jesús? Es buscar la oveja perdida, buscar la oveja enferma. Y aquí Pablo recibe la misión del Señor. Yo te he puesto como luz de la gente. Usted tiene esa misión como hombre de Dios. Yo sueño en fe que mañana la casa de retiro sea llena de gente intercediendo. De gente que se le mande, mire, ore por tal persona que está en la UCI, ore por tal persona que está enferma, ore por tal persona que tiene una entrevista de trabajo para que Dios le abra esa puerta, ore por tal persona que hoy tiene cirugía de corazón. Yo sueño con ese camino, una iglesia totalmente metida en lo que Dios la mandó. Somos cristianos pero no oramos. Somos cristianos pero no hablamos cara a cara con el Padre. Somos cristianos pero no hacemos un favor a nadie. Somos cristianos pero no hablamos de Dios a nadie. Nos recordarán por los frutos de amargura, por las difamaciones, por las malas palabras, por los cizañeros que somos, pero esos no son los discípulos del Señor. Los discípulos del Señor tienen un uniforme claro, una contundencia clara, una valentía clara, ir por el mundo entero sin miedo. Como ustedes no quisieron recibir, pues habrá otro que reciba la palabra. Habrá otro que quiera abrir el corazón al Señor. Tengo un caso de una señora que oraba mucho por su hija, durísimo. Me invitó a su casa a una Eucaristía y la dejaron sola, la viejita. Sus hijos no quisieron saber de Dios. Ay, la abracé y le dije, viejita, tranquila que la pelea la gana usted. Tranquila que el día menos indicado sus hijas llegan a Dios. Cuando llego aquí un día y veo a la hija de la viejita entrando, y ahora es más consagrada que la vieja. Y ahora quiere que llegue la otra y quiere que llegue el hijo. Hija, dale, ya ganó la primera. Ya ganó la primera. Usted no se afane, ahí llegarán los otros. Usted. Pero no nos han enseñado que es una perseverancia y lleven la salvación. Somos portadores de la luz, de una palabra. Los envío para que vayan y den fruto y que dure. Amén. La gente del mundo deja frutos que duren. ¿Quién lo enseñó a fumar? Tal amigo. ¿Por qué fuma? Por un amigo. ¿Por qué toma? Por un amigo. ¿Por qué consume? Por un amigo. Ellos fueron y dejaron frutos. ¿Quién ora el rosario porque usted le enseñó? ¿Quién lee la Biblia porque usted le enseñó? ¿Quién va al Santísimo porque usted le enseñó? Nadie. Nadie. Salieron más trabajadores los hijos de Satanás que nosotros. Yo siempre les pregunto, ¿quién nos enseñó a consumir? ¿Quién nos enseñó? Los amigos. ¿Y nosotros? Haga la encuesta usted. Haga la encuesta usted, hermano.
Amén. Cuando fueron los 50 años de vida sacerdotal de Monseñor Otálora, algo que me impactó en la vida porque pasaron sus hijos, sus nietos y bisnietos de Monseñor Otálora. ¿Pasaron qué? Sus hijos, sus nietos y sus bisnietos. Entonces pasaron al padre tal que en una parroquia lo había engendrado, lo había llamado al servicio de Dios el Monseñor Otálora. Después él sembró otro hijo y los nietos. ¡Qué maravilla! Dije, ese es el testimonio. Que donde vayamos, vayamos sembrando vida, vocaciones. Y ese testimonio me impactó a mí en mi vida. Yo era seminarista. Pero cómo ese monseñor consiguió vocaciones y sus hijos hicieron lo mismo y sus nietos hicieron lo mismo y dejaron bisnietos. Pero nosotros somos la única oración que hacemos es para que la gente se vaya a la comunidad, para que deje de orar y para que le vaya mal. Cuando estamos llamados a llevar salvación, ¿a llevar qué? Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor. ¿Alababan qué? Siéntase alegre porque Dios lo llamó, alábenlo, mire, alégresen, alaben a Dios, alábenla. Y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. Amén. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región. Siembren palabra, lleven palabra. Hablen en el nombre del Señor, tranquilos. Algunos no van a creer, otros van a creer. Pero hay más alegría por un pecador que se convierta y viva que por mí que bueno. Venga a orar. Amén. Y los principales de la ciudad provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron del territorio. Hijos, la persecución es un camino marcado en el discipulado. Es un don. Los odiarán, los perseguirán e incluso los matarán. Y piensan que le dan gloria a Dios. Hay gente que persigue la obra de Dios sin discernimiento, sin orar. Más tocados por Satanás que por otra cosa. ¿Quién eres tú? Soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. O sea, no me persiguen a mí, persiguen la obra que Dios me encomendó. Amén. Miren, hijos, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si me conocieran a mí, conocerían también al que me ha enviado, a mi Padre. Ustedes quieren tener esa experiencia. Mire, le presento a Jesús, mire la foto. Él es el Padre eterno, Él es Jesús, Él es el Espíritu Santo. Ah, ya lo conocí, qué rico conocerlo. Pero yo le voy a hablar de una experiencia. Yo nunca lo he visto. He tenido experiencias muy fuertes, claro. Ahora en la casa de retiro de Getsemaní tuve una experiencia de Dios muy, muy fuerte. Y ahora sí entiende uno que cuando no ve, el que no ha visto a Dios cuando lo ve se asusta, y eso sí es cierto. Amén. Amén. Pero si me conocieran, para mí la experiencia de conocer a Jesús se empieza a marcar en el alma. Y empieza a tomar Dios empieza a revelar y darse a conocer. Y uno dice, vea que yo de esto de Dios no conocía. Vea que esto que Dios me ha regalado en mi cuerpo, en mi alma, en mi mente, eso no conocía. Y es impresionante como la palabra de Dios dice, tengo muchas cosas que deciros, pero no podéis por ellas con ahora. O sea, la experiencia de Dios en el alma, en el cuerpo, es la experiencia de un Dios que se va dando a comunicar y va creciendo en su vida. La revelación, su presencia, a medida que usted va orando y va conociendo. Solo en la revelación, solo en la oración contundente va a entender quién es Dios en su vida. Y esa experiencia de conocer a Dios lo conoce y lo invito que se enamore de la Biblia, que tome en serio su oración, que tome en serio su consagración, que tome en serio su vida de santidad y empiece a tener esa experiencia diferente de Dios. Esa experiencia diferente de mi Jesús. Amén. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta, muéstranos. No, para mí hoy la experiencia es la dulzura más grande. Yo recuerdo la primera vez que saboreé la adoración en mi alma.
Estaba un lunes orando en la casa. Estaba haciendo una experiencia con las 200 salves y estaba metiendo otra oración en cada 10 salves. Me he levantado muy temprano. Desde temprano estaba orando, como desde las 6 de la mañana un lunes. Y como a las 10, 11 de la mañana estaba haciendo gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Eso fue como en el 2016, 15, 16. Cuando siento que en mi cuerpo prende como un switch acá, siento un gozo de adoración. Yo puedo decir aquí, bendito, alabado, ensalzado. Y tú puedes decir, el Padre es adorador. Pero yo, por mi experiencia mi cuerpo, por mi experiencia de lo que yo vivo con Dios, ya la adoración no es aquí, es en el alma. Y la adoración es un don divino. Miren lo que sienten ustedes ahora cuando hablo de eso. O sea, Dios confirmando lo que yo le estoy diciendo. Jesús le replica, hace tanto estoy con ustedes y no me conoce, Felipe. Lo había visto, Felipe. Pero el conocer para mí es la experiencia. Santa Catarina de Siena dice que en mi yo profundo vive el Señor. Y hoy le digo, quien me ama, mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Hoy le digo por mi experiencia espiritual lo que se debe cuidar el cuerpo, lo que se debe conservar el cuerpo en santidad y en pureza, porque en serio Dios va a venir a vivir en su vida. En serio. Y hablo de una experiencia mística. Ahora en mi oración personal estoy haciendo ejercicios místicos. No soy místico. Pero no sé por qué un día me levanté y empecé a hacer horas enteras de silencio y de adoración mística ante la cruz. Y vaya lo que siento en mi cuerpo. No soy místico, claro que no se lo diría. Y tal vez no lo diría. Pero por algo Dios, por algo me va a llevar en ese camino el Señor. Amén. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Esa intimidad profunda. ¿Cómo entender que Dios viene a vivir en mi vida? ¿Cómo entender que yo debo vivir en santidad? ¿Cómo entender que debo empezar una vida nueva, una vida de conversión, una vida de gracia ante Dios? ¿Cómo entender que esta relación con Cristo es diferente? La relación es cara a cara con Dios, como Moisés. Levantaba sus manos y colocaba cara a cara con Dios. Y después de que bajaba de la experiencia de Dios, se tapaba el rostro porque nadie lo podía ver del nivel de luz que tenía su rostro. Amén. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Créanme, ¿por qué no le cree a Dios? Abra su corazón al Señor. Espera en Él. Cuando yo le hice mi primer jalonazo a la conversión, la primera palabra que me dio el Señor fue: nada le va a hacer falta. Esa palabra fue la que a mí me sedujo. Y yo me paré y le dije: Señor, le voy a creer. Y ese día cancelé rifas, bingos, bazares, cancelé todo. Y fue la paz de mi vida. Nunca he tenido necesidad de eso después de que me convertí. Le creí, créanme, créanme. Yo me paré y lo desafié en el Santísimo. Le dije: vamos a ver si es cierto. No le voy a decir que los primeros años fueron difíciles. Créanle. Van a hacer obras mayores que Él. Crea, levante sus manos. Desde que sale de su casa, desde que levanta sus manos, desde que se postra. Crea que cada oración es poder. En verdad os digo, el que cree en mí también, Él hará las obras que yo hago y aún mayores. Saque ese Dios todo perezoso que tiene en su mente, en sus manos, en su vida. Saque ese Dios.
y meta en su alma, en su corazón, el Todopoderoso, el que todo lo puede, el que impacta en su vida, el que lo hace todo nuevo, el que lo lleva al gozo y la felicidad, el que le va, os ha dicho esto para que la alegría llegue a su plenitud en ustedes. ¿Por qué tiene ese Dios perezoso? ¿Por qué tiene una herradura usted en su casa? ¿Por qué coloca limones? ¿Por qué coloca ruda? ¿Por qué coloca una mano así de un gato? Porque usted tiene un Dios todo perezoso, ni lo tiene. Cuando usted tenga a Dios, con Él basta. Es la alegría, es el gozo, es la plenitud. Y se lo digo con una claridad y con una experiencia única. Jamás me imaginé que la plenitud de mi vida llegaba orando. Jamás. Y hoy bendigo al padre Humberto que me sacó sin dejarme sacar, por envidia me sacó de la parroquia a las 11 de la noche y no me dejó sacar ni una muda de ropa. Eso me enseñó que la vida había que entregársela a Dios. Y me abracé a esa cruz y hoy puedo decirle que tengo la valentía que me regaló el Señor. Y predico. Voy donde me inviten. Amén. Si el Padre se pone bravo, que se ponga bravo. Oraremos por Él para que Dios le dé paz. Creo en Dios.